La mañana brillaba sobre el complejo militar como una lámina blanca de sol cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Los pasos retumbaban en el corredor principal y el olor a desinfectante recién aplicado se mezclaba con el aroma metálico de los pasillos. En un instante que parecía suspendido, 2 guardias de seguridad sujetaron a un hombre con el uniforme gris del personal de limpieza. Las manos de aquel hombre estaban agrietadas por años de trabajo, su rostro cargaba cicatrices invisibles y sus ojos, aun cuando lo arrastraban, mostraban una dignidad silente. Nadie entendía por qué lo acusaban, nadie sabía qué había hecho, pero todos observaron la escena con un juicio rápido y un silencio aún más pesado que las botas de los guardias. El sol iluminaba su figura, no como una bendición, sino como un reflector que expone una vida que intenta ocultar su dolor. Allí comenzó todo, en un corredor amplio y frío, donde el destino decidió poner a prueba el corazón de todos los presentes. Si crees en la bondad y en las segundas oportunidades, toma un momento ahora para dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Kindness MRR. A veces, una historia puede recordarnos que nadie es solamente lo que parece. Aurelio no siempre había sido un conserje. Alguna vez soñó con ser mecánico especializado, alguien que arreglara motores complicados y diera vida a máquinas que parecían condenadas al olvido. Sin embargo, la vida tomó caminos difíciles. Un accidente laboral lo dejó con una mano dañada y una familia que dependía de él. Perdió su empleo, luego perdió su casa y, finalmente, la confianza de quienes creía que lo conocerían para siempre. Aceptó el trabajo de limpieza en el complejo militar porque era lo único que le permitía comprar comida para su madre enferma y pagar los libros escolares de su hijo menor que vivía en otra ciudad con una tía. Cada día se levantaba antes del amanecer, caminaba hasta el transporte más barato y llegaba cuando el cielo todavía estaba gris, empeñado en creer que, incluso en medio de la dureza, todavía había propósito. El general Montoya, hombre de reputación férrea, dirigía el complejo. Su presencia imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Aquella mañana, unos documentos confidenciales desaparecieron de una oficina donde Aurelio había limpiado la tarde anterior. El rumor se propagó de forma inmediata. En un lugar donde la disciplina es ley y la desconfianza camina junto a cada sombra, el dedo acusador se levantó sin esperar pruebas. Los guardias fueron enviados con órdenes claras. Encontraron a Aurelio en el patio central, recogiendo hojas secas que el viento traía desde los jardines. Le comunicaron, con miradas más duras que palabras, que debía acompañarlos. Él intentó explicar con serenidad que no sabía nada, pero sus labios temblaron y su voz se quebró antes de nacer. No hicieron falta preguntas. Sus manos fueron sujetadas y su cuerpo fue arrastrado hacia el corredor principal bajo la mirada de soldados, asistentes y empleados que comenzaron a murmurar. Valeria, la hija del general, había llegado al complejo esa misma mañana para entregar un proyecto social dirigido a las familias de los soldados. Era una joven que, a pesar de crecer entre protocolos estrictos, guardaba una ternura firme, aprendida de su madre. Caminaba por el mismo corredor soleado cuando vio cómo los guardias empujaban al conserje. Lo vio tropezar, lo vio aferrarse al aire como queriendo sostenerse de algo que no existía, y lo vio levantar la mirada en busca de una explicación que nadie parecía dispuesto a ofrecerle. En ese instante, algo en su memoria se encendió como un relámpago. Años atrás, cuando ella era apenas una niña, un hombre humilde la había ayudado a salir de un auto viejo que se había averiado cerca de un camino polvoriento. Ese hombre se había negado a aceptar dinero y, con una sonrisa cargada de cansancio, le había dicho que algún día lo único que quería era que, si alguien estaba siendo juzgado injustamente frente a sus ojos, ella no guardara silencio. Ese recuerdo tenía un nombre que parecía perdido en los rincones del pasado. Al observar al conserje, el nombre volvió con la fuerza de un eco que no se puede ignorar. Su corazón se aceleró hasta doler. Mientras los guardias continuaban llevando a Aurelio hacia la oficina del general, los demás comenzaron a apartarse como si el simple contacto con él fuese contagioso. Sus compañeros del personal de limpieza lo miraban con tristeza, pero ninguno se atrevió a intervenir. Todos conocían historias sobre sanciones severas por interferir. Aurelio, con el sudor resbalando por la frente y el sol del mediodía entrando por los ventanales, pensaba en su madre esperando su medicina, pensaba en su hijo que le había prometido un cuaderno nuevo, y pensaba en cuántas veces había sido acusado en la vida sin que nadie preguntara quién era realmente.
Paramédicos, oficiales administrativos y cocineros pasaban a su lado como si él se hubiera convertido en una sombra humana, un error que había que borrar lo antes posible. Valeria sintió un nudo en la garganta. Caminó más rápido, casi corriendo, mientras dentro de ella crecían recuerdos que ahora encajaban con dolorosa claridad. El hombre que la había ayudado, el que estaba siendo arrastrado, y el nombre que le había marcado la infancia eran la misma persona. Recordó la tarde luminosa en que, perdida y con miedo, aquel desconocido había dedicado horas para reparar un motor que no era suyo y para tranquilizarla, no con palabras vacías, sino con una presencia silenciosa, paciente y comprensiva. Recordó haber visto a su propio padre agradecerle de manera distante porque el uniforme y la jerarquía a veces aplastan los gestos sencillos. Recordó que, mientras se alejaban, escuchó que alguien lo llamaba Aurelio. Y ahora, en medio de aquel pasillo, la certeza la golpeó. El conserje era el mismo hombre que una vez la había salvado de un peligro mayor y que no pidió nada a cambio. El corredor parecía más largo de lo normal y el mundo pareció ralentizarse. Los guardias seguían cumpliendo órdenes, el general esperaba en su oficina y Aurelio caminaba con la espalda doblada por la vergüenza, pero con una dignidad terca que se negaba a desaparecer. Valeria supo que tenía que actuar. Con el corazón latiendo como un tambor, corrió hacia el frente, sintiendo cómo el aire caliente del mediodía le cortaba la respiración. El eco de sus pasos resonó y todos se giraron, sorprendidos por la urgencia en su movimiento. En medio del silencio que cayó sobre el pasillo, su voz interior se elevó con una fuerza que no estaba dispuesta a callar. Fue entonces cuando gritó su nombre en un impulso nacido del recuerdo, la gratitud y la justicia. El sonido de ese nombre, pronunciado con toda la verdad que llevaba dentro, atravesó el aire y detuvo los pasos de todos a su alrededor. El nombre de Aurelio flotó en el pasillo iluminado por el sol, como si la luz misma lo hubiera pronunciado. Los guardias se quedaron inmóviles por un segundo eterno. Aurelio se detuvo y giró lentamente, desconcertado, sin comprender por qué la hija del general lo conocía, ni por qué en sus ojos había una mezcla de reconocimiento y súplica. El general Montoya escuchó el alboroto y salió de su oficina, su ceño fruncido por la irritación. Sin embargo, al ver la expresión de su hija, comprendió que aquel suceso no era un simple incidente. Ella explicó con voz temblorosa, pero firme, quién era realmente ese hombre para su historia personal, cómo le había salvado años atrás de un problema que pudo haber terminado en tragedia, y cómo se había negado a recibir recompensa alguna. El silencio se volvió aún más espeso, esta vez no por miedo, sino por vergüenza colectiva. La investigación que siguió fue rápida y reveladora. Los documentos supuestamente robados habían sido colocados accidentalmente en otra dependencia por un oficial distraído. Aurelio no tenía nada que ver. De hecho, su registro de trabajo mostraba puntualidad, responsabilidad y un comportamiento ejemplar. El general Montoya, al descubrir la verdad, sintió una punzada que atravesó la coraza de su autoridad. Aquel hombre al que estaban humillando había hecho más por la familia del general que muchos de sus mejores soldados y lo había hecho sin uniforme, sin rango y sin testigos. La hija del general se mantuvo junto a Aurelio mientras la confusión se disipaba. Los guardias, avergonzados, aflojaron la presión de sus manos. El sol seguía entrando, pero ahora la luz parecía más cálida, menos inquisitiva, como si el lugar respirara con alivio. Aurelio no pidió disculpas ni reclamó nada. Permaneció en silencio, con la mirada baja, agradeciendo en su interior que alguien se hubiera atrevido a pronunciar su nombre en un momento en que él se sentía reducido a nada. Valeria comprendió entonces que los héroes no siempre pertenecen a las historias oficiales. Muchas veces barren pasillos, cargan bolsas de basura, y caminan invisibles entre aquellos a quienes protegen sin que nadie lo sepa. El general, en un gesto poco habitual, se acercó y tomó una decisión que cambiaría la dinámica del lugar. Ordenó que se revisaran todos los protocolos para asegurarse de que la presunción de culpa no se convirtiera en norma. A partir de ese día, se instauró un programa de reconocimiento para el personal de apoyo, poniendo en evidencia que la grandeza también vive en el trabajo silencioso. El complejo militar vio transformarse su atmósfera de manera lenta pero profunda. Algunos soldados comenzaron a saludar a Aurelio, no por obligación, sino por respeto genuino. Las personas empezaron a contar su historia, no como una anécdota de vergüenza, sino como un recordatorio de que nadie debería ser juzgado sin ser escuchado.
Valeria, por su parte, decidió impulsar un proyecto educativo para los hijos de los trabajadores del lugar, con becas y apoyo académico. Quería que el acto de justicia que había iniciado no terminara con un simple reconocimiento, sino que se convirtiera en una semilla que produjera nuevas oportunidades. Con el paso de los días, Aurelio siguió trabajando. El sol de la mañana lo acompañaba cuando abría las ventanas y dejaba entrar la claridad. Pero algo dentro de él era diferente. Se sentía visto. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, parte de algo que no lo rechazaba. No cambió su modo de caminar ni el modo humilde en que saludaba a todos. Sin embargo, aprendió que su nombre tenía valor y que su historia merecía ser contada. El recuerdo de ser arrastrado frente a todos le dolía, pero el eco de su nombre, pronunciado con firmeza por alguien que creyó en él, le devolvía fuerzas. Si esta historia te está conmoviendo y crees que más personas necesitan escucharla, te invito a apoyar este vídeo. Tu like, tu comentario y tu suscripción a Kindness MRR ayudan a que mensajes como este lleguen a quienes necesitan esperanza. Llegó un día especial en el que el general organizó una ceremonia sencilla bajo el cielo claro del mediodía. No era pomposa ni cargada de discursos grandilocuentes. Era un acto humano. Allí, frente a trabajadores y soldados, se reconoció públicamente el gesto desinteresado de Aurelio en el pasado y se ofreció una disculpa formal por el dolor que había sufrido injustamente. Recibió un nuevo contrato, mejores condiciones laborales y una oportunidad de capacitación en mantenimiento especializado, algo que lo acercaba a su viejo sueño. La gente aplaudió no por obligación, sino porque la historia de Aurelio se había convertido en un espejo donde todos podían ver su propia necesidad de compasión. Valeria observó la escena con lágrimas contenidas. Comprendió que, aunque el mundo parezca dominado por jerarquías y reglas, la justicia verdadera nace cuando alguien se atreve a no callar. Aurelio, al recibir el reconocimiento, no pensó en el aplauso ni en el título. Pensó en su madre que sonreiría al escuchar las noticias. Pensó en su hijo que tendría el cuaderno nuevo que había prometido. Pensó en el camino largo, lleno de polvo y de amaneceres silenciosos que lo había traído hasta ese punto. Y sobre todo, entendió que incluso una vida sencilla puede cambiar el rumbo de un lugar entero cuando el amor por la verdad vence al miedo. Línea especial, escribe en los comentarios qué parte de esta historia te recordó que la bondad todavía existe y por qué crees que las segundas oportunidades pueden transformar un corazón. Cuando el sol volvió a alzarse sobre el complejo en los días siguientes, los pasillos ya no se sentían tan fríos. Cada vez que Aurelio pasaba, alguien lo saludaba con respeto. Y cada vez que Valeria lo veía trabajando, recordaba que su voz, levantada en el momento justo, había evitado una injusticia mayor. La historia de aquel conserje que casi fue condenado por un error se convirtió en una leyenda silenciosa que inspiró a muchos a mirar dos veces antes de juzgar. Fue una lección luminosa bajo el cielo del día: nadie es solo su uniforme, nadie es solo su pasado, y cualquier corazón puede renacer cuando alguien se atreve a pronunciar su nombre con dignidad.